La función exponencial es una función que ya es conocida, nada más que ahora la vamos a incluir aquí en los temas de cálculo que nos corresponden. Entonces, algunas características ya también que ustedes conocen. Bueno, repasemos algunas. A a la X por A a la Y es igual a la X más Y. Recuerden que A es la base. Puede ser un número mayor que 1, puede ser un número entre 0 y 1. Luego también podemos mencionar aquí a la X entre a la Y, que sería lo mismo que a la X menos Y. O como un cociente, a la X sobre a la Y sería lo mismo que a la X menos Y. También a la X por Y, pero a la X a la Y viene a ser lo mismo que a la X multiplicándolo por Y. Cuando tenemos que a es mayor que 1, entonces la gráfica de a a la X va a ser creciente, va a ser una función que es creciente. Cuando estemos con que la base a está entre 0 y 1, entonces va a ser decreciente. Luego vamos a a utilizar las derivadas para trabajar esto de cuando es creciente y cuando es decreciente. Ya vimos la continuidad, resulta que esta es una función que es continua, además de eso es biyectiva, nos interesa que tiene inversa. Y aquí vamos entonces con ya parte nueva que son las derivadas. La derivada de la función a la x, aquí sería 2 a la x, 3 a la x, 4 a la x. La primera derivada de esta función es a la x, o sea, la misma función multiplicada por el logaritmo natural de a, que también es conocido de ustedes. Sin embargo, ahora repasamos algunas cosas del logaritmo natural y del logaritmo general. Cuando tenemos que la base es el número e, entonces e a la x derivado, eso va a ser e a la x, es una función cuya derivada es ella misma. Esa es una característica importante. Por ejemplo, digamos que f de x sea la función 2 elevado a la x a la 5 menos 3x más 6. Esa sería una función exponencial. Y calculémosle la primera derivada a esta f de x. Aquí entonces tenemos que ver que la base a, lo que hemos estado llamando a, es 2. Y el x a la 5 menos 3x más 6 sería la función a la cual estaría elevado el 2. Entonces, cuando derivamos, derivando f' de x, vamos a tener entonces, véanlo en la número 7, en estas propiedades que vimos, la que está como número 7. Entonces la derivada va a ser a la x, en este caso la a la x sería 2 elevado a la x a la 5 menos 3x más 6. O sea, esa parte, esa función exponencial permanece igual. Ahora hay que multiplicar por el logaritmo de la base, que sería multiplicar esto por el logaritmo de 2. Ahora, habíamos visto algo que se llama la regla de la cadena. Entonces, al tener x a la 5 menos 3x más 6, eso es una función también. Entonces tenemos que multiplicar todo esto por la derivada de x a la 5 menos 3x más 6, que es, bajando el 5 a multiplicar el de x, restamos 1 al 5, nos queda 5x a la 4, y en la derivada del 3x sería menos 3. 6 es un número, es una constante, cuya derivada siempre va a ser 0. Veamos otro ejemplo. Aquí vamos a tener e a la y igual a x más y, y nos piden calcular la derivada de y con respecto a x. En estas que son así, tenemos que utilizar la derivación implícita, que ya vimos también, nada más que aquí lo estaríamos relacionando con la función exponencial. Entonces vamos a empezar derivando con respecto a x, porque vean que lo que nos piden es calcular la derivada de y con respecto a x. Entonces calculamos la derivada de e a la y con respecto a x en el lado izquierdo, y en el lado derecho la derivada de x más y con respecto también a x. Derivamos en ambos lados de la igualdad con respecto a x la misma variable que es la que nos pide el ejercicio. Ahora entonces, cuando derivamos,
la variable de la función tiene que ser exactamente la misma con respecto a la cual estamos derivando. Y si no, entonces aplicamos regla de la cadena. Entonces la derivada de e a la y con respecto a x lo convertimos en derivada de e a la y con respecto a y para poder derivar, y eso queda entonces multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Eso en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos una suma. Esa suma sería la derivada de una suma. Recuerden las propiedades de derivadas, lo separamos en la suma de dos derivadas. Sería la derivada de x con respecto a x más la derivada del y con respecto a x. Ahora entonces ya podemos derivar el e a la y, que como vimos es exactamente la misma función e a la y, y eso va a estar entonces multiplicado por d a la dy con respecto a x. Ese sería el lado izquierdo. Ahora en el lado derecho tenemos derivada de x con respecto a x, eso es 1, y la derivada de y con respecto a x, esa sigue estando por ahí exactamente igual. Ahora entonces, todos los términos que tengan la derivada de y con respecto a x, los ponemos en un mismo lado. Entonces aquí estaríamos dejando en el lado izquierdo e a la y, derivada de y con respecto a x, menos la derivada de y con respecto a x, sumando, restando apropiadamente en ambos lados de la igualdad. Y en el lado derecho nada más nos va a quedar el número 1. Todos los términos con dy de x en un lado, y en el otro lado los que no tengan, en este caso sería el número 1, que es la constante. Ahora entonces aquí podemos hacer algo como lo que hacemos con la factorización. El dy de x sería como un factor común. Entonces tendríamos e a la y menos 1, y eso estaríamos aquí multiplicando por dy de x. Esto va a ser igual a 1, y ahora entonces, así como hacemos en las ecuaciones, despejamos el dy de x, que es lo que queremos, aquí multiplicando por inversos. Entonces tendríamos que la respuesta final de y de x va a ser entonces 1 sobre e a la y menos 1. Esa sería entonces la derivada que estamos calculando.